Buenos días, mi nombre es María del Rosario Arteaga de Sarasúa y hoy hablaré del derecho de posesión. La posesión se puede entender como un hecho o un derecho. Como hecho, consiste en retener una cosa de modo exclusivo. La posesión se manifiesta por el poder de hecho ejercido sobre la cosa y otorga derechos al poseedor. De acuerdo al artículo 790 del Código Civil Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Por tanto, posee un derecho aquel que goza de él. Objeto de posesión. El objeto de posesión comprende las cosas y derechos que sean objetos de apropiación. Un objeto de apropiación son todas las cosas que no estén excluidas del comercio. La ley indica que las cosas pueden estar fuera del comercio, ya sea por su naturaleza o por disposición de la ley. Las primeras no pueden ser poseídas por un individuo exclusivamente y las segundas son declaradas por la ley como irreductibles a propiedad particular. Pero se dan casos extraordinarios, como el que se presentó en el año 2012. La española María de los Ángeles Durán declaró poseer un documento legal que la reconocía como dueña absoluta del sol y comenzó a implementar la venta de parcelas. En apego al artículo 974 del Código Civil, el sol no puede ser propiedad de una persona en particular, al menos en México. Efectos de la posesión. El efecto general de la posesión es alcanzar la protección jurídica que corresponde a este derecho. En términos generales, este derecho consiste en que todo poseedor debe ser mantenido en la posesión contra aquellos que no tengan mejor derecho de poseer. La protección legal del poseedor se otorga en la Constitución en los artículos 14 y 16. El artículo 14 constitucional indica que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades o posesiones, sino mediante un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales de procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El artículo 16 constitucional señala que nadie puede ser molestado en su persona, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de una autoridad competente, que funda y motive la causa legal del procedimiento. Además de la protección constitucional, el Código Civil da al poseedor legal derechos como la presunción de ser propietario para todos los efectos legales, artículo 798. La presunción de haber poseído en intermedio, si el poseedor actual prueba haber poseído en tiempo anterior, artículo 801. La presunción de ser poseedor de bienes muebles que se encuentren en el inmueble, si se es poseedor de este, artículo 802. El poseedor tiene derecho a ser mantenido o restituido en la posesión contra aquellos que no tengan mejor derecho de poseer, artículo 803. Es considerado mejor poseedor el que tiene título, y tratándose de inmuebles, es mejor posesión la que está inscrita. Artículo 803. Consecuencias legales del poseedor de buena fe. Es poseedor de buena fe el que entra en posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer, e ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Este se define en el artículo 806 del Código Civil Federal. El título es un hecho o acto jurídico que origina la posesión, ya sea que se trate de un contrato de arrendamiento, de uso, comodato, un contrato de traslado de propiedad, etc. El poseedor de buena fe por título traslativo de dominio tiene derechos como hacer suyo los frutos percibidos mientras su buena fe no sea interrumpida, que se le abonen todos los gastos necesarios y útiles, teniendo derecho a retener la cosa poseída hasta que se le haga el pago, retirar las mejoras voluntarias si no se causa daño en la cosa mejorada, o en su caso, reparar el daño que causa al retirarlas, que se le paguen los gastos hechos por él en la producción de los frutos naturales o industriales, más un interés legal sobre el importe de estos gastos desde el día que los haya hecho. Artículo 810 del Código Civil Federal.
Consecuencias legales del poseedor de mala fe. De acuerdo al artículo 806, párrafo segundo del Código Civil Federal, es poseedor de mala fe el que entra en posesión sin título alguno para poseer, lo mismo que el que conoce los vicios que su título le impide para poseer con derecho. Consecuencias de ser poseedor de mala fe. Si se ha poseído por menos de un año a título traslativo de dominio y siempre que la posesión no haya sido obtenida por un medio delictuoso, se deben restituir los frutos percibidos, así como responder por la pérdida o deterioro de la cosa que haya sobrevenido por su culpa, o bien un caso fortuito o fuerza mayor, salvo que pruebe que estos se habrían causado aunque la cosa estuviera en posesión de su dueño. El que posee en calidad de dueño por más de un año de manera pacífica, continua y pública, aunque su posesión sea de mala fe, pero no delictuosa, tiene derecho a las 2/3 partes de los frutos que se hayan producido por la cosa. La otra tercera parte corresponde al propietario, solo si se reivindica la cosa antes de que prescriba. También tiene derecho a que se le abonen los gastos necesarios, así como retirar las mejoras, si éstas no afectan a la cosa. Clases de posesión. Las clases de posesión referidas en el Código Civil Federal son la posesión originaria, es la que se posee a título de propietario. La posesión derivada es la que se posee, pero no a título de propietario. A esta clase de posesión se refiere el artículo 791 de la siguiente manera. Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, cediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder de calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que posee el título de propietario tiene una posesión originaria y el otro una posesión derivada. En el Código Civil Federal se definen algunas clases de posesión. La posesión de buena fe se refiere a la situación en la que una persona se cree de buena fe que tiene derecho a la posesión de un bien. Por otro lado, la posesión de mala fe se refiere a la situación en la que una persona sabe que no tiene derecho legal sobre un bien, pero lo toma de todas formas. La posesión delictuosa es la posesión que se tiene mediante actos y conductas sancionadas por las leyes penales. La posesión pública es la posesión que se disfruta de manera tal que es conocida y tiene publicidad, es decir, que está inscrita en el registro público de la propiedad, artículo 825 del Código Civil Federal. La posesión continua es aquella que no ha sido interrumpida por ningún medio que contemple la ley, artículo 1168. La posesión pacífica es la posesión que se ha adquirido sin violencia, artículo 823. En el artículo 828 del Código Civil Federal se mencionan las condiciones para la pérdida de la posesión. Esta pérdida se puede dar por abandono, por cesión a título oneroso o gratuito, por la destrucción o pérdida de la cosa o por quedar fuera de comercio, por resolución judicial, por despojo, si la situación de despojo dura más de un año, por reivindicación de propietario, por expropiación, por causa de utilidad pública. La posesión de los derechos se pierde cuando es imposible ejercitarlos o cuando no se ejercen por tiempo que baste para que estos queden prescritos. Gracias, buen día.